minutos decíamos que sumamos a otro protagonista que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con un arte muy pero muy difícil que tiene muchísimos años, que forma parte de la cultura argentina y que tiene que ver con la payada. Por eso le agradecemos a Emanuel Gaboto, payador, oriundo de Dolores y tengo entendido residente en la ciudad de La Plata, que nos atienda. Emanuel, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? No, por favor, Gustavo, una alegría estar en contacto con ustedes, agradecido hacia tu programa, de Radio Chascomús, de Keops, a la dirección de Claudio Cardoso y a las inquietudes de conversar con distintos protagonistas de la provincia en diferentes áreas. Bueno, esto que tiene que ver con la payada, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con hace muchísimos años, con una cultura que se va transmitiendo y creo que cada vez va ganando más adeptos y más difusión. Alguien dirá, pero Gustavo, vos me decís esto ahora, ¿sabés cuántos años que yo llevo con el tema de la payada, cómo voy enseñando, los talleres que estoy haciendo, en los lugares que me estoy presentando? Pero tiene que ver con mostrarle a la gente o que la gente se abra a este tipo de cultura que tiene que ver con una situación donde uno va contando o va conversando a través de la métrica, que no es tan fácil y que seguramente vos me vas a explicar, Emanuel, cómo es la métrica de la payada, por ejemplo. Bueno, coincido todo lo que recién comentaste, porque incluso hasta hemos descubierto en estos tiempos pandémicos un nuevo público que se ha acercado al ya que tiene el payador, Qué el lindo, público más que nada adulto, y también un público que se había sumado antes de la pandemia, que es el que logramos a través de las relaciones escénicas que hemos hecho con los raperos, que es un público más joven, y ahora también un público estudioso justamente de lo que usted habla, que tiene que ver con el formato estrófico, que en nuestro caso lo que más utilizamos es la décima, que es la estrofa creada por el poeta nacido en Ronda, en España, Vicente Espinel, que aparte fue músico, fue el que sí. le agregó incluso una cuerda más a la guitarra, y fue el que inventó esta combinación de 10 renglones de 8 sílabas, donde la última palabra del primero rima con la última del cuarto o del quinto, la misma secuencia pasa entre el segundo y el tercero, entre el sexto, séptimo y décimo, y el octavo y el noveno. Pero no obstante, para eso hay que tener en cuenta los tipos de palabras según la acentuación, agudas, Claro. graves y esdrújulas, y por supuesto este conjunto binario, por decirlo de una manera, de líneas que tiene la décima, donde lógicamente tiene que haber una introducción, una primera conclusión, un desenlace, un puente, y luego una caída, digamos, para llegar a lo que tiene que ver con el remate, que sería la parte principal de la estrofa, los últimos dos renglones. Claro, y uno cuando lo escucha en esas payadas donde por momentos hay una especie de provocación, entre comillas, idas y vueltas, respuestas ante la situación que plantea el contrincante, si lo podemos decir de alguna manera, y cómo se va dando esa especie de desafío, conversación, donde la métrica, como bien decías vos, Emanuel, va acompañando y la rima va acentuando y de alguna manera dándole un entorno muy florido a ese contrapunto, ¿no? Totalmente, totalmente, porque justamente el contrapunto es uno de los momentos cumbre de la payada, donde hay un diálogo y donde uno debe convencer al otro o no de su postura, y que puede ser, no solamente significa una pelea lírica, donde uno trata de ganar al otro, sino también donde uno trata de mostrar su idea, puede ser complementaria, o puede ser, no sé, uno a favor de una cuestión y otro a favor de otra, pero justamente con el respeto que se merece cualquier compañero, que tranquilamente es como una discusión, no sé, en cualquier conversación, donde a veces hay temas muy álgidos, como puede ser, no sé, la política, como puede ser la Claro. religión, como puede ser temas muy sensibles, pero que sin embargo lo que se hace con respeto, uno no va a dejar de ser amigo ni compañero del otro, aunque sea hincha de otro club, aunque crea en otra religión, o aunque no esté de acuerdo con alguna cuestión que el prójimo le plantea.
por eso mismo es que no deja de ser un diálogo más que una confrontación. Sí, es cierto, un diálogo florido, ¿no? Donde cada uno a través de las décimas trata de florearse. Uno asocia el tema de la payada a, por ejemplo, San Clemente del Tuyú, donde sé que se hacen muchos festivales y también muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, encuentros de payadores. Esto tiene que ver con una cuestión de el terruño por donde ha pasado Santos Vegas, que también uno cuando escucha la payada en lo que fue la película Santos Vega entre José Larralde, que era Santos Vega, y Juan Sin Ropa, conocido como El Diablo, cómo lo va venciendo en la payada, forma parte de toda una historia, ¿no? Que aquel que no conoce comienza a interesarse y a partir de ahí puede llegar a entender y a disfrutar lo que es la payada. Totalmente, totalmente. Bueno, nombrabas a San Clemente y ese es uno de los encuentros, o el encuentro más antiguo del país, Ajá. que ya desde el año 80 se viene realizando ininterrumpidamente, que primero fue en la Valle Mar de Ajó, luego por un lado quedó la Semana de Santos Vega, que se hace en la Valle, y por otro lado el Encuentro Nacional Santos Vegano de Pastadores, que se hace en San Clemente, que en los últimos tiempos lo ha organizado maravillosamente el payador Alberto Smith y gestor cultural, y que justamente en esa zona y también en mi zona de Dolores estuvo mucho la presencia de Santos Vega, que creemos que es un poco lo mismo que el Martín Fierro, mezcla de mito y realidad. En estos últimos tiempos, en Ayacucho, el poeta e historiador Abel Gari, y en Mar del Plata, el juez que estuvo trabajando en los tribunales de Dolores, Agustín Villasol, ambos con diferentes investigaciones que tienen sus contenidos coincidentes, aseveran fundamentadamente y fidedignamente de que hubo un Martín Fierro real en el cual se inspiró José Hernández para escribir la obra cumbre literaria criolla argentina. Y por otro lado, Santos Vega, en la iglesia de Dolores, hay un documento donde una tal María, que justamente se llamaba la mujer de Santos Vega, viuda de Santos Vega, se casó con otro señor, y ese famoso diablo, en realidad metafóricamente el progreso, como que le ganaba la tradición, Sí. tuvo un nombre y un apellido, que se llamó Juan Gualberto Godoy, mendocino payador, y que vivió y tuvo un boliche en Dolores, en mi pueblo, en el primer pueblo patrio, y que Santos Vega supuestamente fallece por la zona de Las Tijeras, entre ahí cerca de General Lavalle, donde incluso hay un monumento. Entonces, más allá de esos tiempos, luego se profesionaliza el arte con Gabino Ezeiza, pero digo, es muy atrapante, más allá de lo que hablamos hoy técnicamente, también lo histórico, de los inicios de este canto. Sí, cuánta historia a propósito de esto, Emanuel, ¿no? Muchísima historia y que se sigue propagando porque, fíjate que Gabino Ezeiza, afrodescendiente, ya tiene otra connotación, porque todo lo afro ha sido muy protagonista en lo que tiene que ver con la música y la cultura de estas tierras, y Gabino fue, siendo payador urbano, quien profesionalizó este arte que viene de la ruralidad, del primer periodista que iba de pulpería en pulpería cantando y contando noticias rimadas, y luego de Gabino hubo una época donde hasta el propio Gardel dicen que quiso ser payador, que se vestía con pilchas gauchas, cantaba estilos, sí. y aparte de eso, muchas de las letras más importantes del tango, de esa época de oro, fueron de payadores, aunque por ahí uno no registra esos letristas como payadores. Por ejemplo, no se me viene a la mente un Ramón Vieites, un Ángel Villoldo, un Humberto Correa, el mismo Gabino, Bettinotti, y bueno, luego quizás el tango tomó un protagonismo tan grande que dejó en un lugar un poco más, entre comillas, postergado al payador, y como toda la disciplina artística, después tuvo más auge, después con las dictaduras menos auge, ahora volvió a tener auge, y bueno, ojalá que siga siendo vigente, que es lo principal. Emanuel, uno te escucha sabiéndote licenciado en comunicación social, recibido acá en la Universidad Nacional de La Plata, y dice, bueno, con razón lo escuchamos así, con esa claridad de conceptos, con esa profundidad en lo que tiene que ver con la narrativa. Y la pregunta tiene que ver porque creo que la pandemia ha modificado algunas cuestiones, no ha frenado o por momentos ha minimizado el avance de la cultura, en este caso el tema de la payada. Tengo entendido que allá por el mes de marzo te presentaste en la Salamanca, que cambió el lugar, antes estaba creo que en 60 esquina 10 en la Ciudad de La Plata, ahora está en 561 y 62, y una especie de gira que tenía que ver con contrapuntos con la gente. ¿Qué es eso, Emanuel?
Bueno, así también me grabó la promoción Marcelo Simón, gran Wow. maestro también de la radio. Sí, un grande, Marcelo Y Simón, la verdad, un grande. Escuchar a Marcelo Simón la narrativa, vos sabés que Marcelo Simón hace un programa por siempre folclore, algo así, donde va contando en cada uno de los programas que se distribuye por distintas radios del interior, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no sé si a nivel nacional también, sí, sí, donde, por sí. ejemplo, establece un tema y pasa distintos intérpretes que se hacen referente a ese tema, por ejemplo, qué sé yo, a la mujer, que no sé, a algunos animales, y va contando la historia, y eso creo que nos enriquece más allá de la música, porque a veces escuchamos una canción, un tema que a nosotros nos gusta, y de repente detrás de eso hay una historia. Y a propósito, yo recuerdo una nota que veía hace muchísimos años de José Larralde que le hacía Fontana, y le preguntó después de una interpretación José, diciéndole si le había gustado el tema, y Cacho Fontana le dijo, mire José, le tengo que decir la verdad, no entendí lo que usted quiso decir, y a partir de ahí le dijo, mire, me parece que antes de ejecutar el tema y cantar el tema, usted le tendría que explicar a la gente, porque son cuestiones que se vivieron en metodología y lenguaje que la gente a lo mejor no entiende, y a partir de ahí creo que José Larralde, cada una de las interpretaciones que hacía, antes le hacía como una especie de introito, ¿no? Para que la gente lo pudiese llegar a entender, y creo que eso también es importante y de eso se trata, Emanuel. Totalmente, porque también todo tiene una historia, todo tiene un porqué, todo tiene un fundamento que también ambientiza la posibilidad del entendimiento. Por eso es tan importante conocer tanto de técnica como también conocer un poco de historia, porque yo puedo aprender a hacer una excelente décima, pero si no sé quién inventó la décima, es como que Claro. estoy un poco ignorando de dónde vengo, por lo cual puede llegar a ser perjudicial para saber hacia dónde voy. Con respecto de Marcelo, una enciclopedia andante, y realmente un placer. Yo estoy muy en contacto con él en un grupo de muchos artistas, y cada participación de él es una enseñanza nueva. Y Sí, referente a eso de justamente de contrapunto con la gente, era que no daba para mucho, porque la economía de pandemia con el protocolo era menor, entonces salí solo, como en los viejos tiempos, a andar casi pueblo por pueblo, más organizadamente, y donde interactuaba mucho con la gente, que hemos incorporado en los últimos tiempos eso también. Entonces, en vez de tener un pasador al lado, iba interactuando con la gente, haciendo, no sé, juegos de improvisación, que hay muchos, para que la gente participe, y uno, sin hacer una payada, que es cuando precisa otro, lo que hablábamos hace un ratito, un diálogo, puede hacer un monólogo rimado, digamos, siempre y cuando haya un ida y vuelta con quien va a escuchar. Así caminamos bastante, hicimos muchas cosas en la pandemia también de manera virtual, en programas de radio, estoy en Radio Guaraní, Nacional Folclórica, después con los talleres lo hice todos virtuales, y ahora estoy volviendo a la presencialidad en este momento justo. a ver, creo que Pero sí, te estamos provincia de perdiendo, Buenos Aires. te estamos perdiendo por momentos, Emanuel. A propósito, hoy Folclore es el programa de Marcelo Simón con esa pausa diciendo hoy Folclore, que también los silencios dicen mucho y hay que saber decirlos, ¿no? Porque quedarse en silencio no quiere decir no tener nada para decir, al contrario, no decir nada para decir mucho a través de un silencio. A ver ahora cómo te recibimos, Emanuel. Bueno, te hemos perdido. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Emanuel Gaboto, que es payador, que participa de muchos festivales, que trabaja en distintas radios, recién nos decía en Radio Nacional, y también lo que le íbamos a preguntar y tratar de hablar era de el taller de payadores, es de Dolores, licenciado en comunicación social, y eso es bueno porque tiene que ver con contarte un poco la historia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo que implica la payada en la Argentina. Te recuperamos, Emanuel, ahora. Perdón, no sé hasta qué lugar se escuchó. No, no, yo te decía que justo acá Marcos y Javier me decían que es hoy folclore, lo de Marcelo Simoni, que lo decía con ese silencio, ¿no? Hoy folclore. Y a veces el silencio dice mucho más
que las palabras y quedarse en silencio, decía yo recién, no significa no saber qué decir, sino decir un montón de cosas sin decirlo. Y te preguntaba, y vos me estabas contando esto de la pandemia, cómo te ibas acercando con la gente, y hacía referencia a talleres de payadores. ¿Qué es eso? ¿Cómo se enseña? ¿De qué manera uno se puede acercar? Y a partir de ahí, todo el campo de acción que tiene. Y sí es cierto que puede ser un trabajo esto, me parece, a través de la cultura, cuando vos tenés la posibilidad de decir lo que tenés adentro y compartirlo con la gente con todo respeto, me parece que has ganado mucho, ¿no? Sí, 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 por supuesto que es un trabajo, que es una forma de vida. Te comentaba que en la época pandémica hemos hecho muchas cosas virtuales, talleres, espectáculos, por supuesto que no es lo mismo, y las veces que tuvimos determinados permisos, pudimos salir a caminar a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país, donde nos permitían las restricciones, y bueno, luego de otra vuelta de encierro, hemos retornado con muchas actividades, ciclos en Buenos Aires, estamos haciendo en la pulpería Quilapán en San Telmo, ciclos en la Salamanca en La Plata, ciclos en el Parque Termal de Dolores, aparte de espectáculos por varios lados y aparte de estar en Radio Guaraní en Nacional Folclórica. Te comentaba esto de los talleres, que los lunes estoy en Quilmes, los martes hoy en Coronel Bransen, los miércoles en La Plata, los jueves virtual para todo el país y los viernes en Dolores, y cualquier persona adulta, joven, niña, hombre, mujer, con conocimiento o sin conocimiento, se puede sumar a estos talleres que hace más de 10 años vengo dando y que gratamente un montón de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país han replicado, y donde cientos y cientos han participado, y muchos de ellos han salido payadores, que no significa que esto se pueda fabricar, sino que un poco viene con uno y otro poco se establece con las herramientas que uno de manera autodidacta o en este tipo de talleres pueda llegar a tener. Y luego cada camino es distinto, el que por ahí quiere recitar, el que quiere cantar una milonga, el que lo quiere hacer como hobby, el que lo quiere hacer como profesión, etcétera. Emanuel, ¿cómo se conjuga la métrica con la improvisación? Porque son cosas que van apareciendo, a medida que vas diciendo una palabra, te va apareciendo otra. El momento es que tenés que enmarcarlo dentro de una métrica y darle un final, porque si no, si siguen apareciendo palabras y rimas, no terminamos nunca. Totalmente, porque en realidad la dificultad no está en rimar, la dificultad está en rimar de manera improvisada dentro de reglas rígidas. Claro. También dijo alguna vez Alejandro Dolina en una nota que creo que está en internet a un medio español, improvisar en muchas disciplinas y que son realmente maravillosas, esto le agrego yo, ¿no? El stand-up con el teatro, los raperos, los coperos, pero lo único que pueden improvisar sobre reglas rígidas poéticamente son los payadores, porque es exactamente lo que acabas de decir vos. O sea, yo tengo que estar, aparte de ejecutando un instrumento, pensando en las sílabas, en la rima, que dentro de la rima sea consonante, que dentro de la sílaba seguir las reglas acorde a la acentuación, seguir la fórmula de la décima, pero principalmente construir un mensaje, o sea, porque rimar por rimar no tendría un sentido. Ahora, ¿cómo se logra eso? Por 3 pasos. El primer paso es la práctica, porque nosotros muchas de las cosas que empezamos a hacer las hacemos por mnemotécnica, o sea, por imitación. Por eso hay muchos payadores autodidactas, lo cual es algo realmente maravilloso. Después de la práctica hay una mecanización, o sea, uno de tanto hacerlo ya se volvió medio mecánico. Claro. Y después ya se llegaría al tercer paso, que sería el cúmulo, digamos, de estos caminos, que sería la naturalización. Quiere decir que si yo, sin andar contando cuántas sílabas tiene, sin andar estudiando mucho qué es una palabra, yo ya la distingo de tanto camino andado dentro de la fórmula, de las fórmulas y de las métricas y de los tipos, por ejemplo, de palabras, de rima, etcétera. Entonces, no sé, ya me sale de una manera natural, pero para eso hay un camino de práctica y de estudio constante. En un escenario, cuando hay un contrapunto en la payada, una respuesta del otro te genera un impulso para contestar, no todo es lo mismo, hay que ver de qué manera se va dialogando o ensalzando una discusión, entre comillas, con quien está al lado tuyo, de qué manera uno va graficando y va marcando el camino de la payada. Bueno, en realidad es como una conversación, como decíamos anteriormente, en lo cual hay distintas también estrategias, a veces pensadas y otras veces no.
por ejemplo, si yo estoy cantando con un payador que conoce mucho de campo, como hay varios en Chascomús y excelentes, que capaz que alguno está escuchando y aprovecho para mandar un saludo, yo, que no soy un gran conocedor de muchas de las cosas del campo, pero sí de otras, voy a tratar de buscarle la vuelta, inconsciente o conscientemente, para ahondar más, si es que hay que ahondar en mi camino, o sea, en mi terreno, que es donde más conozco, y no en el del otro. Claro. Si yo tengo que improvisar sobre lo del otro, más sabiendo que lo estoy haciendo con alguien que conoce mucho, lo voy a hacer, como quien dice, yendo por una contextualización sin profundización del mismo, diferente que si yo sé mucho de algo, ahí sí me atrevo a animarme a profundizar sobre lo que digo, porque también uno tiene que tener mucho cuidado, porque todos sabemos un poco de algo, y algunos saben mucho de ese algo, entonces uno no puede largarse a decir por decir cualquier cosa, sino todo lo contrario, más vale no decir nada, y como hablamos hoy del silencio. Entonces, eso es un poco lo que también quizás tenga que ver hasta con los diálogos, que uno lo lleve al terreno donde se sienta más cómodo. Sin embargo, uno tiene que estar preparado para tratar de tocar cualquier tema. Y uno me puede preguntar, ¿pero cómo? Si te llegan a preguntar sobre, no sé, sobre la Segunda Guerra Mundial, cuáles fueron los países que se perjudicaron y por qué, y por ahí vos no sabés en profundidad, bueno, uno ya va armando sus recursos, claro, para que sin introducirse en el tema uno pueda contestar algo, porque no puedo decir pasapayada. Entonces, claro, algo tengo que decir, y lo que tengo que decir tampoco puede ser ni una mentira ni algo fuera de lugar. Entonces uno tiene que capacitarse también de herramientas y recursos para cubrir esas lagunas, ya que hablamos también de Chascomús, que pueden llegar a suceder en esos periodos mentales de segundos. Es como decir algo para salir del tema y llevarlo para otro lugar, ¿no? Exactamente. Por eso es importante no caer en la estrategia del otro, cuando era un contrapunto, más allá de que todos somos compañeros, pero digo, me parece muy bien el que plantea una estrategia, y me parece excelente incluso si lo beneficia, porque para algo la plantea, es como un partido de fútbol, pero uno tiene que estar concentrado en no entrar en esa cuestión o tener su propia estrategia. Es difícil de decir oralmente, pero si uno ve una payada se puede dar cuenta de por ejemplo, quién plantea el contrapunto, por qué, hacia qué terreno lo lleva, y hay que ver si el otro le sigue porque se siente cómodo, porque lo llevó la estrategia, o porque no supo cómo llevarlo hacia su terreno. Esto como dos equipos, y bueno, uno planteó defender y otro planteó atacar. Hay que ver quién se beneficia más en cada una de las metodologías. Emanuel, ¿hay un ganador y cómo se determina el ganador de la payada? Esto es lúdico porque, a diferencia, por ejemplo, de los raperos, que casi el 100% de sus participaciones son competitivas, siempre hubo, hay y habrá certámenes que son y serán muy importantes dentro del arte de improvisar, de los payadores, pero la gran mayoría son encuentros. Dentro de esos encuentros, por supuesto que la gente es una especie de juez en la cual puede llegar a decir uno estuvo mejor que otro, qué linda esta payada, pero en realidad lo importante de una payada es que sí o sí los dos tienen que estar bien para que sea una linda obra final, un buen producto final, viéndolo desde el punto de vista artístico. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo paye con otro y el otro esté 10 veces mejor que yo o viceversa, porque sería algo totalmente desequilibrado que no llega a formar una armonía artística. Entonces, cuanto mejor esté el otro, para mí mejor. Esto es como la autosuperación, no tengo que superar al otro, tengo que verme reflejado en otro que tiene talento para yo tratar, sin querer superar al otro, sí superarme a mí mismo. Por eso hasta cuando dos payadores, sin tocar el contrapunto, hablan de un tema, no sé, la luna, y sacan décimas hermosas, también hay una competencia lúdica, a ver quién dice cosas más lindas sobre la luna. Claro, cuando vos superás al otro, pero eso implica una superación tuya, es lo importante, porque a veces superar al otro no significa superarte vos, digo, por el nivel, a lo mejor sos en ese momento superior al otro, pero no superás tu propio nivel. Tal cual, por eso uno tiene que hacer las comparaciones para consigo mismo, o sea, reflejarse en talentos importantes, en espejos brillantes, pero armar su propio espejo, que no pasa de un día al otro, sino, no sé, escuchar una payada hace un año atrás y escuchar una payada de hoy y ver de uno, ¿no?, cuáles son los puntos débiles o cuáles puntos uno ha fortalecido en ese tiempo, o por lo menos mantener una cierta regularidad, que es una de las dificultades más grandes, sin disminuir
la calidad de lo que uno quiere hacer. Ujú. Emanuel, el acompañamiento de guitarra es diferente según el payador. ¿En qué consiste eso? En realidad, la gran mayoría, aunque nos acompañemos cada uno con su estilo, todos nos acompasamos al ritmo de la milonga. Sí. Y bueno, en cada país que se improvisen todos, y por supuesto incluso aquellos que tienen otro idioma, se acompañan con instrumentación del país, digamos, tradicional, lo mismo que con la música tradicional del país, por ahí con la diferencia que en la gran mayoría de los países no ejecutan instrumentos los improvisadores, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina y en Chile. Ya en Brasil, en Perú, en Cuba, en Colombia, en Puerto Rico, en el País Vasco, en un montón de lugares ya son improvisadores que tienen que concentrarse solamente en la improvisación y no en la musicalidad. Nosotros hacemos las dos cosas a la vez y yendo a tiempo en la milonga payadora, vaya que todos toquemos distinto la milonga, Sí. yendo a tiempo, o sea, la misma cantidad de compases, cualquier payador puede acompañar a cualquier otro. Ujú. Me viene a la memoria Julio Tomisaki, aquí en la ciudad de La Plata, un payador oriental y no de Uruguay, sino de Japón, que yo recuerdo tenía una presentación donde él decía de dónde venía y dónde estaba y contaba lo que sentía, realmente increíble. Hablabas de Brasil, donde también es muy tradicional los contrapuntos, y a propósito de Uruguay, uno cuando habla de payadores, seguramente hay muchos más, pero uno lo asocia con Airala y Curvelo. Y a propósito de Curvelo, yo recuerdo, no hace muchos años, ¿no?, que a través de Radio Colonia, a la mañana, él participaba de un informativo dando noticias, pero en tono de payada. Sí, lo hizo mucho tiempo en Radio Nacional Folclórica, 14 años, Está bien. maravillosamente, sigue estando en plena vigencia, hace un ratito incluso hablamos con José telefónicamente, estuvo, ahora se está preparando para ir a Dorrego, hace poco presentó un disco con Marta Sweeney y Carlitos de Ferra, es una luminaria del arte y bueno, una dupla histórica con Roberto Airala, Sí, me de acuerdo. todos los tiempos, a quien también alcancé a conocer más allá de mi juventud, y hago una previa aclaración, que Tomisaki no es payador, No, es cantor surero. Cantor surero, y, perdón, tenés razón, sí, cantor sí, surero. Perdón. y que bueno, ahora lamentablemente se ha alejado un poco de los escenarios, pero que también una excelencia en interpretación maravillosa y como bien decías, con sangre japonesa, que no le impedía ser un criollo de ley, y como bien decías, nosotros tenemos la palabra oriental más singularizada de la República Oriental del Uruguay, Claro. donde muchos payadores, entre otros José mismo, se radicaron aquí en Argentina y tienen una relación, el Río de la Plata más que separada, es una unión entre los dos países. Emanuel, puede ser, a lo mejor ahí es la confusión, que el cantor surero, digo Argentino Luna, por ejemplo, que por momentos mezcle el canto surero y se meta en alguna payada, alguna improvisación, no sé si eso es lo mismo. No es lo mismo, o Está. sea, cuando uno está solo improvisa, Claro, está o bien. sea, se denomina improvisación cuando uno está improvisando solo, principalmente si lo hace un payador, pero en el caso de Argentino Luna, en el caso de Víctor Velázquez, tenía mucha facilidad para improvisar, Claro. entonces por ahí en alguna rueda de fogón, muy pocas veces, pero algunas también en público, lo hacían, pero no de contrapunto con un payador, aunque mucha gente al vestirse de la misma manera, al cantar en décimas también, a tocar la milonga, por ahí puede llegar a confundir ambas artes, que están muy relacionadas. Eso es cierto. Bueno, a partir de lo que tiene que ver con la payada y la recorrida que seguramente todo el mundo está esperando, ahora que aparentemente el tema de la pandemia estará permitiendo las flexibilizaciones que se están conociendo y uno ya está preparando el terreno para lo que viene. Manuel Gaboto, ¿qué es lo que tiene en mira? Bueno, ahora el jueves arrancamos esa serie de peñas en las Termas de Dolores, que ya estuvimos en el hotel que hay ahí en el Parque Telmar, que es hermoso, estuvimos también en el centro comercial y ahora en la parrilla, se llama Lo de Cacho Arias, una parrilla grandísima, y estaremos Sí. con Sana Repeto, que es mi madre, que es payadora, con alumnos de los talleres de payadores, Brian Cimaldoni, Nobel payador, y Rodrigo Arzani, que es un noble guitarrero, Nobel, de ambos de 15 años, siempre le damos oportunidad a los más nuevos, y que andan muy bien, y luego tenemos el primero en el Teatro Gastón Barral, ahí en la capital federal,
con el Festival de la Radio Horacio Guaraní, con Mario Flores Quiroga, con Mucha Carabajal, con Adrián Maggi, con David Tocar, Susana Repeto, mi hermana María Ángel Gaboto, que también es presentadora, entre otros, ¿no? Entre muchísimos otros. Y después tenemos, entre otras cosas, el ciclo el 10 y el 24 ahí en la Salamanca, el 10 con Juan Martínez Calerandi y el 24 con Lucía Cerezani. El 12 vamos a estar presentando los maestros rurales y payadores Pablo Díaz y Susana Repeto en la pulpería Quilapán, ahí en Capital, donde estamos haciendo en San Telmo esos espectáculos también. El 14 y el 28 también estamos coordinando las peñas de Néstor Ortiz y Amigos del Camino ahí en el Parque Termal. Bueno, muchas fechas, el 16 de octubre, un encuentro grande de payadores en Arana, un paraje rural de La Plata. Hay un montón de fechas y nos pueden seguir por las redes, que nosotros publicamos todo, y por supuesto ojalá que puedan ir a alguna de estas tantas tenidas que se vienen en noviembre. Imagínate, mes de la tradición, gracias a Dios, muchísimas cosas, diciembre, así que bueno, estamos por muchísimos lados y es muy fácil de contactarse con nosotros y de enterarse dónde estamos, porque es fácil de encontrarnos ahora a través de las nuevas tecnologías y de seguir nuestras andanzas. Emanuel, Lucía Cerezani sería una cantante surera, podemos decir. Surera, exactamente. ¿Sigue siendo, está acompañada por el hermano en la guitarra? Sí, por Javier, y siempre también con algún artista invitado. Tiene un hermano que también recita. Bueno, Lucía con Karen Arranz, con mi madre, con Marta Zuini y Mariela Acevedo, fueron las protagonistas del espectáculo Sureras en Cosquín, el año antes del 2020, antes que pasara lo de la pandemia. Aparte también está Silvia Adriana, por nombrar algunas, Marisa Sáenz, María Amelia Parra, una gran intérprete también surera, hablando de mujeres. Así que ellas serían, digamos, un poco el frente de la surería femenino. Y bueno, también hay payadoras jóvenes, mujeres también en Argentina, Nieves Navarrete, Argentina Saya en la Patagonia, Argentina Arcelia Argüello en Córdoba, aparte de las más conocidas, que recién las nombré, Susana de Marta, Elena Salvat de Entre Ríos. Hay material muy bueno en el género femenino, que es tan importante lo que aporta también al arte. Emanuel, y lo importante es distribuir todo eso, ¿no? En este caso nosotros dando este pequeño granito de arena a través de un medio de difusión y que la gente lo conozca. Por eso te digo, lo que sea necesario para difundir el arte de ustedes, que ya está muy difundido, bueno, pero si algo se puede aportar, contá con nosotros, y agradecerte la manera en que nos enseñaste lo que tiene que ver con la payada, porque una cosa es que nos guste, que lo disfrutemos, pero después, a través de esta charla, poder entender muchas cuestiones, y a partir de ahí, siempre digo yo, cuando uno conversando o tratando con una persona logra aprender, me parece que eso es importante. Alguien tiene que enseñar y alguien tiene que aprender a través de esa enseñanza, así que por eso te lo queremos agradecer públicamente. No, por favor, el agradecido soy yo, más esa casa que es casa de payadores, casa de canto criollo, con Horacio Otero, con Fernando Rolón, con Juan Oar, por nombrar solamente algunos, en su tiempo Juan Lalane, por nombrar solamente algunos de los payadores y artistas que hay en Chascomús, que son muchos y muy buenos, lo mismo que Keops y lo mismo que Claudio Cardoso, que siempre le da lugar a estas inquietudes artísticas. Y con respecto al aprendizaje, la paradoja más linda que se da es que yo llego a un taller supuestamente a enseñar y en realidad soy el que más aprendo. Así que todos aprendemos de todo y también me pongo a disposición de ustedes para lo que humildemente pueda llegar a aportar. Por eso uno aprende a través de escuchar, y más allá que esté enseñando y hablando, si uno tiene la posibilidad de poder escuchar. Siempre me decían, mirá, tenemos 2 ojos y 2 orejas y una sola boca. Eso que implica, la naturaleza te lleva a escuchar más de lo que tenés que hablar, y a partir de ahí observar también por los ojos, y creo que a partir de ahí está el aprendizaje. Nosotros hacemos todo lo contrario, Emanuel, hablamos mucho más de lo que escuchamos o de lo que vemos, pero bueno, la profesión nos ha llevado a esto, pero en este caso escuchamos y aprendimos, y por eso te lo volvemos a agradecer. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Un saludo grande para todos y a seguir insistiendo con la cultura, con la educación, que son las bases fundamentales del pueblo, que no falte pan, que no falte libro y que no falte el estudio, que es lo principal. Es cierto, Manuel, nuevamente un abrazo grandote y lo mejor para vos y toda tu gente. Me está llevando el camino al mismo centro de Bransen,
para que versos alcancen con sus manos al destino. Y este canto repertino tiene magia, tiene luz, como este programa sus inclinaciones expande, y mando un saludo grande a Keops y a Chascomús. La verdad, impresionante. La verdad te digo que es para ponerse de pie y aplaudir, Emanuel. Gracias por esto. Creo que aquel que entiende de los versos y realmente se emociona con esto, seguramente te estará aplaudiendo. Nuevamente gracias y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande y saludos por ahí. Gracias. Emanuel Gaboto, payador, fue protagonista por Keops y por AM 1500.